Esta mañana quiero empezar con una pregunta. ¿Qué piensan que es lo opuesto a un pueblo cristiano? Algunos contestarían, un pueblo ateo. Otros dirían, un pueblo pagano. Algunos más dirían, un pueblo hipócrita o un pueblo que no perdona. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Bueno, yo les voy a dar la respuesta de un novelista francés llamado Georges Bernanos, que se hizo esta pregunta y respondió diciendo esto: lo contrario de un pueblo cristiano es un pueblo triste y preocupado. No me voy a extender en todo lo que dijo en ese momento, pero básicamente él dijo, ser cristiano es sinónimo de gozo y de alegría. Esa fue su respuesta. En la mañana de hoy, entonces, vamos a continuar con esta serie sobre el tratamiento del temor y la ansiedad. Y vamos a ver el papel que tiene la oración para tratar con nuestro afán, con nuestras preocupaciones. Y el sermón se va a titular el papel de la oración en el tratamiento del temor y va a tener 2 puntos. Uno, el modo de la oración o la manera de orar, y el segundo, el resultado. La manera y el resultado. Hagamos una breve oración pidiéndole al Señor que nos ilumine. Señor, te pedimos, sé tú alumbrando nuestros ojos para poder ver las maravillas de tu ley. Tu luz, tu palabra, Señor, es lumbrera a nuestros pies. Tu palabra hace sabio al sencillo. Te queremos pedir, oh Señor, permítenos ver este poderoso medio, este remedio que tienes para nosotros en tu palabra, para que aferrados a ti, fortalecidos en ti, podamos entender cómo la oración nos puede ayudar a enfrentar nuestros afanes y nuestros temores. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El pasaje que leímos al final de Filipenses 4, la segunda parte del versículo 5 y los versículos 6 y 7, está dentro de una sección que parte desde el versículo 4 hasta el versículo 9 de ese capítulo de Filipenses 4. Y Pablo allí está dando varias instrucciones acerca de cómo conducirnos en esta vida. Nosotros hoy no solo nos vamos a concentrar en los versículos 6 y 7. Ese va a ser nuestro énfasis. No vamos a ver el resto de exhortaciones. De hecho, posiblemente las veremos después. Pero nos vamos a concentrar solo en eso. Y en esta porción que acabamos de leer, empieza diciendo, el Señor está cerca. El Señor está cerca. ¿Qué significa el Señor está cerca? Eso significa que el Señor está cercano y está dispuesto a ayudar a los suyos. Como dice en el Salmo 145, versículo 8, el Señor está cerca de todos los que lo invocan, en verdad. Ese es el significado de que el Señor está cerca. Nosotros nos podemos gozar en el hecho de que Dios siempre es cercano para nosotros como pueblo. Nosotros gozamos de esa gran bendición porque estamos en Cristo Jesús. Estamos unidos a Cristo por la obra del Espíritu Santo. Así que Dios es cercano a nosotros de 2 maneras bien importantes. La primera, ¿cómo es Dios? Omnipresente. Él está en todo lugar. Eso es algo a lo que por lo general no tendemos a meditar muy a menudo. Pero el Señor está en todo lugar. Él es omnipresente. Dios, el Dios Trino, ojo con esto, Padre, Hijo y Espíritu Santo está en todo lugar. Eso por una parte. Pero además el Señor vive en nosotros por su Espíritu. Entonces quiero que vean cómo de estas 2 formas el Señor está cerca a nosotros. Si nosotros somos sus hijos, Él está con nosotros por su gracia, en su favor, no estamos enemistados con Él.
Así que, donde quiera que estemos, mis hermanos, allí está Dios en su favor con nosotros. Allí está Él. Es cierto que en los cielos mora su presencia de una manera especial y única. Allí está su trono, pero el Señor llena toda su creación. Es más, su creación no lo puede contener. Él es omnipresente, es infinito y Él está con cada uno de nosotros en su favor. Pero además, como creyentes, Él mora dentro de nosotros por su Espíritu. El Señor está cerca, muy cerca. Unidos a Él por el Espíritu, cercano a nosotros, porque, como diría Pablo en Hechos 17, en Él nos movemos y somos. En Él nos movemos y somos. Ahora, esa es una realidad espiritual asombrosa. El Señor está con nosotros de una manera única. Pero nosotros nos preocupamos. Yo quiero que tengan en mente esto. Yo quiero que usted se aperciba que esto debe ser contradictorio para nosotros. El Señor está conmigo, vive en mí por el Espíritu, me rodea, pero yo vivo preocupado. ¿Por qué? No debería ser así. Bueno, la realidad, como lo hemos visto en toda esta serie acerca del temor, la ansiedad y la preocupación, es que nuestro temor está gravemente afectado por la caída. Recordemos lo que habíamos dicho. Nosotros fuimos creados con un temor piadoso hacia Dios en Adán. Adán temía a Dios y temía desobedecerle, pero caímos y ahora nuestro temor está completamente desordenado y resquebrajado. Entonces, unas personas le temen a las arañas, otras personas le temen a la oscuridad, otras personas le temen a las multitudes y otras personas le temen a estar solas. ¿Eso no nos dice que algo está mal? Algo está mal. Nuestro temor como seres humanos está afectado por el pecado. Entonces tenemos la gloriosa realidad de que Dios es cercano y por otro lado, preocupaciones, afanes, ansiedades. Cito a David Paulison, un autor. Si pensamos en nuestras malas reacciones de ansiedad, la preocupación, la inquietud y la agitación poco saludables, notaremos que siempre nos hemos olvidado de que el Señor está cerca. Básicamente dice, si usted se da cuenta en todas las ocasiones en que usted ha experimentado afán, temor, preocupación, usted se va a dar cuenta que en todas esas ocasiones todo el problema empieza porque se nos olvida que el Señor es cercano. Allí arranca el problema. La palabra de Dios es completamente realista con nosotros. No pretende ocultarnos este problema. Nosotros nos preocupamos por muchas cosas. Nos preocupamos por el alimento, por la ropa, por las finanzas, por la vivienda, por el mañana, por el ayer, por la reputación. Vivimos preocupados por todo. Muchas cosas atraen nuestra atención, causando temor en nosotros. Pero ahora, eso es fácil decirlo de manera general. Veámoslo de manera personal. ¿Qué es lo que nos está preocupando a nosotros? A cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que lo preocupa? ¿Qué es eso que consume sus pensamientos y sus ideas? ¿Qué es eso que no lo deja dormir? ¿O que le quita el apetito? ¿O que lo distrae en el trabajo? ¿O que hace que pierda la concentración mientras conduce? ¿Qué es eso que cuando está orando se le atraviesa por la mente? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Qué es eso que cuando está orando se le atraviesa por la mente y lo distrae y lo saca de la oración?
o cuando está leyendo la palabra de Dios, o cuando está en este momento aquí, escuchando la predicación, lo distrae. ¿Qué es eso? ¿Cuál es esa preocupación, ese afán que consume nuestras almas, que consume nuestros corazones? Eso, cualquiera que sea, es la razón de nuestra preocupación y de nuestro afán. Ya vemos cómo cada uno de nosotros tiene un problema con esto. Cada uno lo tiene. Yo no estoy aquí al frente de ustedes hablando como una persona que no tenga este problema. Yo también lo tengo. Yo también lo tengo. Pero el Señor lo que quiere hacer hoy es mostrarnos cómo comenzamos a salir y a crecer para dejar atrás esa vida afanosa, esa vida preocupada. Y el recurso que el Señor nos va a mostrar hoy es la oración. Es la oración. Y en especial el cómo orar, porque allí está la clave, es el cómo. Vuelvo a leer desde el final del versículo 5. El Señor está cerca, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Ahí está el medio, la oración, mediante oración y súplica. Ahora, quiero que desarrollemos poco a poco lo que Pablo está diciendo allí, porque él no solo está diciendo oren, él está diciendo cómo orar. Y esa es la parte que desarrolla el secreto de cómo tener una vida de oración que nos ayude a crecer, para enfrentar el temor y la preocupación. Y él empieza diciendo lo siguiente. Lo primero, suena muy obvio, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Son sus peticiones, las de ustedes. Eso es fácil decirlo. Pero en la vida de oración hay una lucha. Y es darle todo a Dios. ¿A qué me refiero con eso? Me estoy refiriendo a que en la vida de oración muchas veces pasa que somos como Adán cuando se está ocultando detrás, cuando se ocultó detrás del árbol. Muchas veces venimos a Dios en oración y aún así estamos ocultando cosas. No estamos presentando todas nuestras peticiones, no nos estamos entregando completamente al Señor en oración. Es como si dijéramos, Señor, de esto te encargas tú, de esto me encargo yo. Pero lo primero que Pablo dice aquí es, da a conocer sus peticiones, las suyas. Entréguele sus ruegos al Señor. Entréguele sus ruegos al Señor. No son oraciones genéricas, no son oraciones generales. Entregue sus ruegos a Él. Si nosotros vamos a combatir como cristianos nuestro problema con la preocupación, tendremos que empezar con entregarle todas nuestras súplicas al Señor. Tendremos que empezar por ahí. Ahora, solo para aclarar, eso no quiere decir que uno no pueda orar en respuesta a un pasaje, que uno no pueda orar siguiendo un salmo. No quiere decir nada de eso. Lo que quiere decir es, sea como sea que estés orando, la manera en que estés empezando a orar, son tus peticiones las que tienen que estar delante de Dios. Son las tuyas. Lo segundo que dice el pasaje es orar en todo. ¿Qué significa en todo? En toda circunstancia de la vida. Buena o mala. Feliz o triste. Orar en todo. Orar en todo es poner en práctica la dependencia de Dios. Sean cuales sean mis circunstancias, el Señor merece que yo se las presente delante de Él. No porque no las conozca. En eso hay que tener mucho cuidado. El Señor conoce nuestras vidas y no solo conoce lo que somos ahora, conoce lo que fuimos y conoce lo que seremos.
Ese no es el punto. El punto es comunión con Él. Él nos rescata no solamente para darnos un tiquete que diga usted ya no va al infierno y va al cielo. Él nos rescata para tener comunión con Él. Y lo que vamos a gozar en la eternidad con Él es comunión eterna con Él. Eso es lo que vamos a gozar en la eternidad con el Señor. Una comunión eterna e ininterrumpida con Él. Pero debemos empezar poniendo en práctica, entregándole todas nuestras plegarias, por lo bueno o por lo malo. Los antiguos teólogos decían, básicamente, que orar en todo es vivir delante de la presencia de Dios. Básicamente es eso. Es vivir delante de su presencia. Es reconocer que estoy en una relación con Él, que este es su mundo, que estoy en una relación con Él y que todo lo que haga, todo lo que piense y todo lo que diga está delante de su presencia. Orar por todo es reconocer que Él es el soberano sobre todas las cosas. Que Él es el absoluto soberano de este mundo. Que Él reina en cada situación y circunstancia y que solo en sus manos está la autoridad de que las cosas tomen un rumbo u otro, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a lo que Él ha determinado hacer. Nosotros cuando oramos por todo, mis hermanos, esto hay que tenerlo muy claro, no somos ningunos fanáticos. Como el Señor le dijo a los discípulos, cuando ustedes empiecen a hacer todo lo que tienen que hacer, digan, siervos inútiles somos. Cuando empiecen a hacer todo lo que tienen que hacer, digan, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que nos ha sido mandado. Eso le dijo el Señor a los discípulos. Orar en todo y por todo no es fanatismo. Es lo que el Señor espera de nosotros como creyentes. Lo que Él quiere cultivar en nosotros. Orar por todos, por todo, es tener una relación de padre e hijo. Miren, hermanos, ¿ustedes cómo saben que las relaciones con sus hijos están bien en el hogar o están mal? Por la comunicación. Si su hijo es abierto con usted para hablar, usted sabe que la relación es buena y es fluida. Hay una buena relación. Pero cuando la relación está resquebrajada, ¿qué ocurre? Se corta la comunicación. Entonces, el hijo simplemente es como el inquilino que no paga en la casa, básicamente, que llega, deja el bolso, se va para su cuarto, baja a comer, se devuelve a su cuarto. Es el inquilino que no paga. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios hemos de cultivar una relación con nuestro Padre. Es que decir Padre no es solamente un título teológico, bíblico. Padre también implica una relación de nosotros como hijos. El espíritu que mora en nosotros es el espíritu de adopción. Somos adoptados como hijos. Y hemos de cultivar esa relación con nuestro Padre. Cultivar comunión con Él. Eso implica orar por todo. Y el orar por todo nos va a llevar entonces a otra característica de la oración que no está dicha en este pasaje, está en 1 Tesalonicenses, pero se deriva fácilmente. Orar sin cesar. Ahora, orar sin cesar no es encerrarse en un cuarto a orar todo el día. Orar sin cesar no es aislarse del mundo para poder estar orando todo el tiempo. Eso no es orar sin cesar. Orar sin cesar significa en que en toda situación, en todo momento, estamos dependiendo constantemente del Señor y presentándole nuestras súplicas a Él. Pueden ser oraciones mentales, pueden ser oraciones verbales, oraciones largas, oraciones cortas, sea como sea. Orar sin cesar implica esa actitud de dependencia. Yo le voy a poner un ejemplo bíblico muy sencillo. Nehemías era el copero del rey y cuando Nehemías quería regresar a Jerusalén y hacerle la petición al rey, el rey le pregunta, ¿qué es lo que te turba? Que te veo preocupado. En ese momento, eso fue cuestión de segundos.
Nehemías sabía que su vida dependía de eso. Si el rey no le quería conceder la petición y lo tomaba como un atrevimiento, sencillamente lo mandaba a ejecutar. Nehemías hace una oración corta, que seguramente ni siquiera fue una oración verbal. Muy probablemente fue una oración mental, pero la Biblia la registra. Señor, dame gracia con el rey. Eso fue todo lo que dijo. El rey respondió y lo dejó ir a reconstruir Jerusalén. Es ese tipo de oración a la que me estoy refiriendo. Ese orar sin cesar. Es tener en cuenta que estamos en el mundo de Dios y que en cualquier circunstancia nosotros podemos y debemos presentarnos delante de Él, sea algo bueno o sea algo malo. Orar por todo, orar sin cesar, es el remedio para el temor natural, para el temor pecaminoso, para la ansiedad y la depresión. Como diría Alexander McLaren, lo cito: si un hombre no ora por todo, estará preocupado por muchas cosas. Si ora por todo, no estará preocupado más allá de lo que es bueno para él. Fin de la cita. A medida que oramos más y entregamos en oración todas las circunstancias de nuestra vida al Señor, sabemos que todo estará en las manos de Él. Todo estará en las manos de Él en todo tiempo. Esa es una instrucción muy sencilla de la Escritura, pero muy olvidada. Nosotros somos propensos a tener a Dios como un bombero. El problema empieza, crece, y solo cuando se formó un incendio es que se llama a los bomberos para que lo apaguen. La realidad con nuestras vidas de oración muchas veces es que dejamos que los problemas crezcan, nos encargamos nosotros mismos de tratar de solucionar el problema por todos los medios, ponemos la confianza en el brazo de carne, aunque la Escritura nos dice una y otra vez que no confiemos en nuestra propia fuerza, y nos acercamos al Señor solo al final para que apague el incendio. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que dependamos de Él. En todo tiempo, en lo bueno y en lo malo. Orar por todo tiene implicaciones. La primera, quiero que entiendan esta implicación. Cuando uno ora por todo, uno se está resignando a no hacer su propia voluntad. Uno se está humillando delante del Señor. Está encomendando a Él la causa, la situación. Que Él la resuelva. Que Él la atienda. Y si es una situación alegre, que nos causa gozo, pues que nuestro gozo sea completo. Porque es un gozo en el Señor. Orar por todo implica resignarnos a hacer nuestra voluntad para que se haga la de Él. Orar por todo implica también renunciar a resolver nuestras situaciones, implica encomendar incluso nuestros temores. Ya lo dije, orar por lo bueno y por lo malo. Pero quiero resaltar una vez más el tema del temor. Orar por todo implica orar por lo que tememos. Y hermano, hago la aclaración porque una de las cosas que nosotros hacemos o que no hacemos es que cuando tememos, ir directamente al Señor. ¿Cuál es la primera reacción que tenemos? Dejar que el temor consuma todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones, todas nuestras fuerzas. Dejamos que el temor avance. Pero orar por todo significa también que si hay algo que me está perturbando, si hay algo que me está afanando, si hay algo que me está preocupando, inmediatamente he de llevarlo al Señor. He de llevarlo a Él. Sea lo que sea. Hermanos, el Señor no solo compró nuestras almas, Él nos compró completos. Nuestro cuerpo, nuestra
nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestra salud, también le pertenecen a Él. También le pertenecen a Él. No podemos dividirnos. Todo tiene que ser presentado a Él. Pero el pasaje no solamente nos dice Él en todo, también nos dice cómo hacerlo. Y hay dos palabritas claves: súplica y acción de gracias. Súplica y acción de gracias. ¿Qué significan esos términos aquí? Bueno, súplica no es una oración agonizante, no es a lo que se está refiriendo. Tendemos a relacionar súplica con una oración agonizante, no es de eso lo que está hablando. Súplica se está refiriendo a una actitud de dejar al Señor todo en oración, de entregarle todo a Él. Reconocer que Él es el que suple, Él es el que provee, Él es el que responde. De ahí viene el término suplicar en este contexto. Es dejarle todo al Señor por completo. Es orar sin reservas. Es orar sin reservas. ¿Qué ocurre en nosotros cuando empezamos a orar sin reservas? Que los problemas que veíamos grandes, por lo general, los empezamos a ver más pequeños. ¿Le ha pasado? Vea, yo voy a hablar por mi experiencia personal y por algo que me pasó esta semana. Había un problema que tenía consumida mi cabeza y varios días me tuvo preocupado. En el momento en que finalmente lo entregué completamente al Señor, llegó un punto en que yo me quedé sin palabras. Me dirá, pero ¿por qué se quedó sin palabras? Porque en la sola oración me estaba dando cuenta que el problema no era tan grande como yo lo había imaginado. Suplicar, orar sin reservarse nada, ayuda a ver las cosas en su perspectiva real. Y eso es lo que el Señor quiere, que le entreguemos todo. Ayuda a ver las cosas en su perspectiva real. Diríamos, si hiciésemos una comparación con el alta mar, suplicar disipa la niebla. Suplicar disipa la niebla. Pero si suplicar disipa la niebla, la acción de gracias trae la luz. Deja ver la luz. Siguiendo con la ilustración de alta mar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nuestro problema es realmente una parte pequeña de nuestra vida en comparación con todas aquellas cosas que tenemos por agradecerle al Señor. Por todas esas bendiciones que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Por las bendiciones que nos ha dado de sentarnos en lugares celestiales con Él, de darnos su justicia, de darnos su espíritu como las arras de nuestra herencia, como la garantía de nuestra herencia, de la comunión que tenemos con Él. Él es nuestro Padre, somos sus hijos. Vemos una gran cantidad de bendiciones que tenemos en el Señor, su cuidado, su protección, que cuando agradecemos todo eso, el problema instantáneamente lo comenzamos a ver en su justa proporción. Más pequeño. Suplicar, en la metáfora, disipa la niebla. Agradecer nos permite ver la luz. Nos permite ver la luz. Y habiendo hecho toda esta explicación bastante larga sobre este versículo, aunque se han escrito libros enteros sobre este pasaje, quiero que veamos cuál es el efecto que produce. Porque el pasaje también habla del efecto que produce. Esta oración que es en todo, que es dependiente, que es sumisa y agradecida. Ese va a ser brevemente nuestro segundo punto y es el resultado de la oración. Y está en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Allí está la promesa del efecto que esto trae. Lo que Dios está prometiendo es que su paz nos va a guardar. El término guardar aquí es muy ilustrativo
Es el término que se utilizaba para hablar de las guarniciones militares en Roma. Lo que Pablo tiene en mente más o menos, era algo que los filipenses podían verlo todos los días, es cuando hay una guarnición militar en una ciudad, se entiende que la ciudad está segura porque las fuerzas militares la están rodeando y la están protegiendo. Entonces, cuando él está diciendo que la paz de Dios nos guarda, él está diciendo, el Señor está protegiéndonos por todos los flancos, protegiéndonos en todo nuestro ser y en todo nuestro derredor, de manera que nuestros corazones y nuestras mentes están seguros en Cristo Jesús. Hermanos, es una paz que viene de Dios y no es una paz como la paz humana. La paz humana puede mantener por un tiempo a dos personas sin conflicto. No es la paz de la cortesía. No es la paz de la cortesía humana. Es una paz que procede de Dios. Dios mismo es paz. Dios mismo es paz. Él es la fuente y el origen de la paz. El conflicto entró en el mundo a causa de la rebelión. Él mismo es paz. Y la paz le pertenece a Él. Pero además de eso, no solo tenemos que Dios es paz, sino que en Cristo fue hecha la paz para nosotros. En Cristo fue hecha la paz para nosotros. Él llevó nuestros pecados en la cruz, pagó por la culpa de nuestra rebelión y ahora la deuda está saldada. No somos enemigos de Dios, no somos culpables. Somos presentados como justos e inocentes delante de Él. Y eso tiene consecuencias prácticas. Hermanos, hay personas que viven la vida cristiana como si Dios estuviese cobrándome, me la estuviese cobrando. Dios me está cobrando lo que hice. Usted está en paz con Dios. Entiéndalo. Usted está en paz con Dios. Dios no se le está cobrando. Dios no está detrás suyo. Su vida, empieza por entender que su vida no puede expiar sus propios pecados. Usted no puede expiar sus propios pecados. Sus pecados solo pudieron ser expiados de una forma, y fue en la cruz del Calvario, en el madero. Y esa paz, Dios la hizo. Cristo la hizo en la cruz. Delante de Dios, usted es inocente, sin mancha. Ahora, si uno enfrenta las consecuencias de algo que hizo, eso es otra cosa. Pero una cosa es experimentar consecuencias, otra diferente es que Dios esté detrás de mí cobrándome lo que yo he hecho. Dios no está delante, no está detrás de uno cobrándole lo que uno ha hecho. Porque Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Está en paz con Dios. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Está en paz con Dios. Esa es la paz que el Señor quiere que experimentemos. Esa paz por medio de una vida de oración entregada a Él. Esa paz. Entender que Dios no me está viendo como su enemigo. Ni siquiera me está viendo como inocente. Me está viendo como hijo. Me está viendo como hijo. Es una relación mucho más profunda. Soy inocente y además hijo. Y si hijo, también heredero, como dice la palabra. Es esa paz la que el Señor quiere que experimentemos. Nuestros afanes vienen básicamente de que creemos que el Señor no es cercano.
Creemos que el Señor no está con nosotros en su favor. Es la duda pecaminosa de nuestra carne. Tenemos un conflicto con nuestra carne, más profundo de lo que muchos pensamos. Es ese conflicto con el viejo hombre que me quiere decir aún, estás en guerra con Dios. No, no estás en guerra, estás en paz. Es esa paz la que el Señor quiere que experimentemos. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Es una paz que está basada en realidades espirituales que no podemos ver, pero que sí las experimentamos. Pero que sí las experimentamos. Todo entendimiento es sobrepasado y nos guarda en todo. Esa es la promesa, que nos guarda en todo. Ahora, yo le hago una pregunta muy personal a cada uno de ustedes. ¿Quién de ustedes cree que no es hijo de Dios? Yo creo que ninguno. ¿Por qué les hago esa pregunta? Porque entonces la promesa es para usted. Eso es lo que quiero que entendamos. La pregunta es para usted. La promesa es para usted. Pero es que yo, hermano, no. La promesa es para usted. Si usted, el Señor quiere que experimente esto, que le entregue todo a Él, y su promesa está disponible para nosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos guardará. Lo que necesitamos para pelear contra ese ánimo angustiado, quebrantado y afligido es una vida de oración que nos permita entender que el Señor está cerca, que Él está cerca, que somos sus hijos, que estamos reconciliados y que estamos en paz. ¿Ustedes recuerdan cuando hicimos el sermón en Isaías, la promesa que dijimos? Y Él será por santuario. Quiero que vean la relación. Yo les dije, un santuario es un refugio, un lugar donde hay paz, donde está la paz de Dios. Ok, aquí tenemos el medio. El medio para que estemos apercibidos de que el Señor es santuario, ¿es cuál? La oración. La oración. Ya la vez pasada hablamos de la palabra y todo lo que la palabra cumple, pero la oración es un medio esencial para experimentar al Señor como santuario para nosotros, para ser guardados en Él y en su paz. Hermanos, que el Señor sea concediéndonos desde hoy esa paz que viene de una vida de oración en todo, de oración constante, de oración permanente en Él. Y que nos conceda la fuerza para vivir en ese modo de oración en todo y por todo, con súplicas y con acción de gracias.